Ana miraba el mar desde la terraza de su casa de verano, una villa de piedra blanca que se alzaba sobre un acantilado en la costa de San Sebastián. Era una mañana de finales de septiembre, con el aire templado y un cielo azul que parecía no recordar el invierno que se aproximaba. Desde allí veía las olas rompiendo contra las rocas y el sol naciendo en el horizonte, pero su mente estaba en otro lugar. Ana se sentía prisionera de una vida que una vez le pareció perfecta. Su esposo, Manuel, un hombre de negocios de 50 años con quien había pasado los últimos 20 de su vida, estaba distante desde hacía tiempo. Las noches juntos se habían convertido en silencios interrumpidos, solo por el tintineo de los vasos en la mesa. No había más pasión ni palabras, solo rutina. Estaba tomando café cuando lo vio llegar. Javier, el sobrino de Manuel, era joven, apenas de 25 años, con ojos oscuros y profundos y el cabello desordenado. Lo habían invitado a pasar unos días en la villa para escapar de una mala ruptura amorosa que lo había dejado abatido. Ana lo observaba desde lejos mientras él se entrenaba, corría en la playa, y de vez en cuando sus miradas se cruzaban, encendiendo algo dentro de ella que no sentía desde hacía años. Era una noche de domingo, y Manuel estaba fuera en una cena de negocios, una de tantas que llenaban sus agendas. Ana estaba sola en casa, pero ya no se quejaba. Había aprendido a apreciar esa soledad que, de manera extraña, le daba una sensación de libertad. Estaba leyendo un libro cuando escuchó un golpe en la puerta. «¿Perdón, interrumpo?», preguntó Javier con una sonrisa tímida. «No, claro que no», respondió ella cerrando el libro y invitándolo a entrar. Se sentaron en el sofá y la conversación fluyó fácilmente de un tema a otro. Ana estaba sorprendida de lo agradable que era hablar con él. Era inteligente, irónico y la hacía reír. Hablaron durante horas y por primera vez en mucho tiempo, Ana se sintió vista. Al final de la noche se despidieron con un abrazo, pero ese contacto, aunque breve, dejó una estela de calor en la piel de Ana. Era un abrazo diferente, lleno de esa tensión sutil que ninguno de los dos quería reconocer abiertamente. Los días siguientes fueron un juego de miradas y sonrisas ocultas. Ana sentía crecer una atracción incontrolable, como un fuego lento que ardía dentro de ella. Sabía que era un error, pero cada vez que Javier la miraba se olvidaba de todo, de su marido, de su vida juntos e incluso de la diferencia de edad que los separaba. Una noche, mientras Manuel estaba fuera trabajando, Javier se unió a ella en la terraza. La luna llena iluminaba el mar, creando reflejos plateados en la superficie del agua. «Es hermoso aquí», dijo Javier, sentándose junto a ella. Ana asintió tratando de ocultar su agitación. «No sé por qué, pero contigo es diferente», continuó él. «Me haces sentir libre». Ana sintió el corazón acelerarse. Debería haberlo alejado, decir algo para poner fin a esa locura, pero en lugar de eso, se acercó más. Fue un instante, un momento suspendido en el que cada regla, cada límite, se rompió. Se besaron, y ese beso fue como una explosión de sensaciones reprimidas por demasiado tiempo. Su relación se convirtió en un secreto escondido entre las sábanas de la villa. Ana sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero no podía detenerse. La pasión entre ellos era incontrolable, y cada encuentro clandestino la hacía sentirse viva, como no se había sentido en años. Pero la culpa estaba siempre allí, una sombra que la seguía en cada momento. Ana intentaba mantener la fachada de esposa devota cuando Manuel estaba presente, pero cada vez que él la tocaba se sentía sucia. Javier, por su parte, parecía vivir su relación sin demasiados remordimientos, quizás porque para él Ana representaba solo una fuga momentánea. Una noche, después de un encuentro especialmente intenso, Ana se quedó mirando el techo. Javier dormía a su lado, ajeno al tumulto interior que la atormentaba. Pensó en Manuel, en todo lo que había sacrificado por esa vida que ahora se le hacía insoportable. Era consciente de que cualquier cosa que buscara en Javier nunca la encontraría realmente. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. Sin embargo, Manuel comenzó a notar los cambios. Ana estaba más distante, distraída, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente estuviera en otro lugar. Una noche, al llegar a casa, la encontró en la cocina, perdida en sus pensamientos. ¿Todo bien?, le preguntó. Ana se volteó tratando de ocultar la tensión. Sí, claro, solo cansada. Pero Manuel no estaba convencido. Sus ojos la escudriñaban, buscando una verdad que no lograba ver claramente. Nunca habría imaginado que su esposa pudiera traicionarlo, y mucho menos con su sobrino, pero las dudas se fueron colando lentamente hasta volverse insoportables.
La verdad salió a la luz cuando menos se lo esperaban. Una noche, Manuel encontró un mensaje en el teléfono de Javier. Un mensaje que no dejaba lugar a interpretaciones. Ana lo vio palidecer, los ojos fijos en la pantalla como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué significa esto?, preguntó Manuel con una voz que nunca había usado antes. Ana sintió que el mundo se le venía abajo. No hubo excusas ni explicaciones que pudieran reparar esa traición. Todo lo que habían construido, todas sus vidas, se rompieron en un instante. Después del descubrimiento, Manuel se fue, dejando a Ana sola en la villa. Javier desapareció igual de rápido, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ana se quedó mirando el mar, ahora gris y frío, sintiendo dentro de ella un vacío que ninguna pasión podría llenar. No había retorno de lo que había hecho. La soledad de la que había intentado escapar ahora la envolvía por completo. Quizás, pensó, había confundido el deseo con el amor, la evasión con la felicidad, pero ya era demasiado tarde. Las olas seguían rompiendo contra las rocas, como si nada hubiera cambiado, pero dentro de ella sabía que nada volvería a ser igual. Ana permaneció en la terraza, mirando el horizonte, esperando un amanecer que pudiera traer consigo un nuevo comienzo. O al menos, la fuerza para seguir adelante, aunque ese futuro le pareciera más lejano que nunca. Ana pasó semanas en un estado de letargo, inmersa en un silencio que reflejaba el vacío que sentía dentro. Cada rincón de la villa era un recuerdo doloroso. Las risas compartidas con Manuel, los momentos fugaces de felicidad, y más recientemente, los fragmentos de su traición con Javier. La casa se había convertido en una prisión de memorias desgarradoras. No había tenido noticias ni de Manuel ni de Javier. La familia de Manuel estaba en shock, y Ana se vio obligada a enfrentar las consecuencias de su error sola. Su círculo social se redujo drásticamente, nadie sabía cómo acercarse a ella, y los pocos que intentaron ofrecerle apoyo fueron rechazados por su silencio. Ana se dio cuenta de que lo había perdido todo, su esposo, su familia y más que nada a sí misma. Una noche decidió abandonar la villa. Empacó una maleta a toda prisa y se fue sin un destino claro, solo tratando de huir del peso de sus errores. Vagó durante días por la costa, buscando refugio en pequeños hoteles anónimos y cafés vacíos, intentando encontrar paz en lugares donde nadie la conocía. Pero donde quiera que iba, Ana llevaba consigo la carga insoportable del remordimiento. Las noches eran las más difíciles. Estaba sola con sus pensamientos, y cada vez que cerraba los ojos, veía a Manuel descubriendo la verdad, a Javier huyendo, y a sí misma frente al espejo, sin poder reconocerse. Una mañana, sentada en un pequeño café frente al mar, Ana vio a alguien entrar. Era Laura, una vieja amiga de la familia. Ana intentó evitarla, pero Laura la vio de inmediato y se acercó. No hicieron falta muchas palabras. Laura ya sabía todo. «No estoy aquí para juzgarte, Ana. Solo quiero saber cómo estás», dijo Laura con un tono que mezclaba cariño y preocupación. Ana se deshizo en lágrimas. Era la primera vez que se permitía llorar desde que todo había sucedido. Laura la escuchó sin interrumpir, mientras Ana le contaba del vacío, de la soledad y del sentimiento de culpa que la devoraba. Laura le tomó la mano y con una mirada dulce pero firme, le dijo: «No puedes seguir huyendo. Debes enfrentarlo, aunque duela». Esas palabras la golpearon. Ana se dio cuenta de que nunca encontraría paz si no enfrentaba sus miedos y errores. Tenía que enfrentar a Manuel y pedirle perdón, aunque sabía que probablemente nunca lo obtendría. Ana volvió a Madrid, donde Manuel se había trasladado temporalmente después de abandonar la villa. Tocó la puerta de su nuevo apartamento, con el corazón en la garganta y las manos temblorosas. Manuel abrió, sorprendido al verla. Sus ojos estaban cansados, marcados por noches de insomnio y demasiados pensamientos. «Así que volviste», dijo Manuel sin calor en la voz. «No estoy aquí para justificarme», comenzó Ana. «Estoy aquí para pedirte perdón. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero tenía que decirte que lo siento». Manuel la miró, luchando entre la ira y el dolor. Durante años había dado todo por su matrimonio, y la idea de haber sido traicionado con su propio sobrino lo había destrozado. Sin embargo, escuchar a Ana admitir su culpa y su arrepentimiento, sin buscar excusas, lo conmovió profundamente. «No sé si alguna vez podré perdonarte», admitió Manuel con la voz quebrada. «Pero aprecio que hayas venido a decírmelo».
Se sentaron a hablar durante horas, tratando de entender qué había salido mal en su matrimonio. No hubo soluciones inmediatas ni promesas de reconciliación. Manuel seguía demasiado herido y Ana debía aprender a vivir con sus decisiones, pero por primera vez ambos pudieron expresar su dolor sin barreras. Después del encuentro con Manuel, Ana sintió la necesidad de cerrar también el otro capítulo abierto. Decidió contactar a Javier, quien se había mudado a Londres por trabajo. Le escribió un mensaje simple, pidiéndole verse para tomar un café. Javier aceptó y se encontraron en un bar del centro de Madrid. Había cambiado. Parecía más maduro y consciente de sus propias decisiones. Los primeros momentos fueron incómodos, pero ambos sabían que necesitaban ese encuentro. No sé qué estaba buscando, dijo Javier después de un largo silencio. Quizás solo una escapatoria, pero sé que lo que pasó no fue justo, ni para ti ni para Manuel. Ana asintió. Ya no había espacio para el rencor ni para los remordimientos. Había llegado el momento de pasar página y cerrar definitivamente una historia que había hecho tanto daño a todos. Se despidieron con un abrazo, esta vez sin tensión ni expectativas. Solo el gesto de dos personas que intentaban dejar el pasado atrás. Tras meses de soledad y reflexión, Ana empezó a reconstruir su vida. Encontró un nuevo trabajo, lejos del mundo de Manuel y de las amistades comunes que habían sido parte de su vida matrimonial. Se inscribió en un curso de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto durante años, perdida en las expectativas de los demás. Cada día era un pequeño desafío. Aprender a perdonarse, a no dejarse vencer por los remordimientos y a reconstruir una relación con la persona que más había descuidado, ella misma. Empezó a ver a una terapeuta y poco a poco comprendió las razones de su traición, no para justificarse, sino para evitar repetir los mismos errores. Ana entendió que su infidelidad no era solo un acto de traición hacia Manuel, sino también un signo de su propia pérdida personal. Con el tiempo, logró reconstruir una relación amistosa con Manuel, basada en un respeto nuevo, nacido del dolor compartido y de la conciencia de que, aunque no podían volver atrás, ambos merecían encontrar su propia paz. Ana comenzó a ver la vida bajo una nueva luz. Sus días se llenaron de pequeños gestos de amabilidad hacia sí misma, y finalmente, después de tanto tiempo, volvió a sonreír. El pasado seguía allí, como una cicatriz que nunca desaparecería del todo, pero que ya no la definía. Ana había perdido mucho, pero había ganado lo más importante, la capacidad de aceptarse tal como era, con todos sus defectos y fragilidades. Y tal vez, en ese largo y doloroso camino de regreso hacia sí misma, había encontrado algo más valioso que el perdón de los demás. El perdón hacia sí misma. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.